Antes de que mis latidos terminen de apagarse como las veladoras que ponemos en la ofrenda del Día de los Muertos, detente un instante, mijo, si esta verdad llega a estremecer tu pecho. Suscríbete y activa la campanita para que ninguna memoria de nuestras tierras se quede sin voz, y comparte estas palabras por si ayudan a otra abuela a soltar la culpa antes de que el corazón le falle. Te lo pido con la misma ternura con que una madrina ofrece el primer ponche en la posada y con la seriedad de quien ha cargado un secreto durante 70 años, guarda conmigo este momento, porque lo que está por salir quizá cambie tu idea de la palabra hogar. Me llamo Teresa Ramírez y llevo en la piel el picor del chile de árbol y en las manos el olor a incienso de las novenas. Nací y crecí en Tepatitlán, Jalisco, donde los mariachis afinan al amanecer y la familia se sienta a desgranar el maíz mientras los chismes corren más rápido que el café de olla. Desde niña fui madrina de flores en las posadas y, ya de joven, bailé vals en más quinceañeras de las que alcanzo a recordar. Cada noviembre levantábamos la ofrenda con veladoras, caballitos de tequila y pan de nata para que nuestros muertos supieran que no los olvidamos. Mis abuelos, don Chema y doña Luz, repetían que la sangre es la primera promesa ante Dios mientras rezábamos el rosario, y yo aprendí a llamar compadre al vecino con quien compartíamos el lechón el 24 de diciembre y mijita a toda sobrina que cruzara la puerta. Entre enchiladas rojas y frijol de la olla entendí que en México los secretos se esconden detrás de los santos de yeso y bajo llave en un baúl de cedro, pero pocos queman tanto como el que he callado, uno que ni la fe en la Virgen de San Juan logró aligerar. Era 1954 cuando me casé con un vestido blanco bordado por mis tías y un mole poblano que aún me hace salivar. Julián, mi esposo, llegó al altar con su cámara Graflex colgada al cuello y la sonrisa de quien promete retratar la vida entera. Durante 20 años, tejimos la imagen de familia perfecta, 4 hijos, un corral con gallinas y las fotos del primer diente pegadas en un álbum forrado de hule. Cada jueves él partía, a tomar retratos, por los pueblos vecinos y yo, orgullosa, encendía una veladora a San Antonio para que lo trajera sano y salvo, porque nadie desconfiaba de un hombre trabajador que traía pan dulce y un rebozo nuevo al regresar. Pero en 1974, mientras colgábamos las piñatas de barro para las posadas, descubrí entre sus negativos 3 niños abrazados a Julián frente al mismo telón que usábamos en casa. Sostuve aquel carrete como quien agarra una serpiente y murmuré, Dios mío. Lo enfrenté bajo la jacaranda del patio y él, lloroso, juró por la guadalupana acabar con aquella vida duplicada. Le creí, lo quise creer, porque nuestros hijos no merecían cargar un pecado ajeno, y sellamos un pacto de silencio eterno a cambio de sostener 2 casas separadas, aunque cada clic de su cámara sonara para mí como un Padre Nuestro rezado. A medias. Antes de que mis latidos terminen de apagarse como las veladoras que ponemos en la ofrenda del Día de los Muertos, detente un instante, mijo, si esta verdad llega a estremecer tu pecho. Suscríbete y activa la campanita para que ninguna memoria de nuestras tierras se quede sin voz, y comparte estas palabras por si ayudan a otra abuela a soltar la culpa antes de que el corazón le falle. Te lo pido con la misma ternura con que una madrina ofrece el primer ponche en la posada y con la seriedad de quien ha cargado un secreto durante 70 años. Guarda conmigo este momento, porque lo que está por salir quizá cambie tu idea de la palabra hogar. Me llamo Teresa Ramírez y llevo en la piel el picor del chile de árbol y en las manos el olor a incienso de las novenas. Nací y crecí en Tepatitlán, Jalisco, donde los mariachis afinan al amanecer y la familia se sienta a desgranar el maíz mientras los chismes corren más rápido que el café de olla. Desde niña fui madrina de flores en las posadas y, ya de joven, bailé vals en más quinceañeras de las que alcanzo a recordar. Cada noviembre levantábamos la ofrenda con veladoras, caballitos de tequila y pan de nata para que nuestros muertos supieran que no los olvidamos. Mis abuelos, don Chema y doña Luz, repetían que la sangre es la primera promesa ante Dios mientras rezábamos el rosario, y yo aprendí a llamar compadre al vecino con quien compartíamos el lechón el 24 de diciembre y mijita a toda sobrina que cruzara la puerta. Entre enchiladas rojas y frijol de la olla entendí que en México los secretos se esconden detrás de los santos de yeso y bajo llave en un baúl de cedro, pero pocos queman tanto como el que he callado, uno que ni la fe en la Virgen de San Juan logró aligerar. Era 1954 cuando me casé con un vestido blanco bordado por mis tías y un mole poblano que aún me hace salivar. Julián, mi esposo, llegó al altar con su cámara Graflex colgada al cuello y la sonrisa de quien promete retratar la vida entera. Durante 20 años tejimos la imagen de familia perfecta, 4 hijos, un corral con gallinas y las fotos del primer diente pegadas en un álbum forrado de hule. Cada jueves él partía, a tomar retratos, por los pueblos vecinos y yo, orgullosa, encendía una veladora a San Antonio para que lo trajera sano y salvo, porque nadie desconfiaba de un hombre trabajador que traía pan dulce y un rebozo nuevo al regresar. Pero en 1974, mientras colgábamos las piñatas de barro para las posadas, descubrí entre sus negativos 3 niños abrazados a Julián frente al mismo telón que usábamos en casa. Sostuve aquel carrete como quien agarra una serpiente y murmuré, Dios mío. Lo enfrenté bajo la jacaranda del patio y él, lloroso,
Juró por la guadalupana acabar con aquella vida duplicada. Le creí, o quise creer, porque nuestros hijos no merecían cargar un pecado ajeno, y sellamos un pacto de silencio eterno a cambio de sostener dos casas separadas, aunque cada clic de su cámara sonara para mí como un Padre Nuestro rezado a medias. Cuando llegó 1993 y los noticieros hablaban del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como si fuera la nueva frontera de la esperanza, mis hijos varones hicieron maletas rumbo a la frontera norte para trabajar en maquiladoras de Ciudad Juárez. Yo les cosí escapularios del niño de Atocha en los bolsillos, rezando para que los pesos que ganaran no trajeran de vuelta más grietas al hogar. El sueldo de Julián, que seguía retratando primeras comuniones en los pueblos altos, apenas alcanzaba para la colegiatura de las niñas, y cada giro postal que los muchachos enviaban desde Chihuahua se convertía en un recordatorio de que el secretito de su padre drenaba los recursos como una gotera insistente. En la fiesta de 15 años de mi primera nieta mandé traer un grupo norteño, pero mientras todos gritaban, y como dice, yo calculaba a cuántas quinceañeras paralelas habría asistido Julián en Guadalajara, de pronto, al ver el pastel de 3 pisos decorado con bugambilias de azúcar, temí que otro pastel idéntico estuviera siendo cortado al mismo tiempo por las manos de aquella otra madre. Ese pensamiento me quemó más que el tequila servido en caballitos de barro, y esa noche, entre los cohetes y el recalentado de pozole, confirmé mi manda, ofrecer 1000 luces a la Virgen de Zapopan si el cielo me concedía llegar a vieja sin que mis hijos chocaran de frente con los medio hermanos que el destino les tejía en secreto. El nuevo milenio trajo consigo cámaras digitales y cibercafés, y con ellos mi terror se modernizó. Temblaba al pensar que un clic indiscreto pudiera unir las piezas que yo había separado con décadas de rosarios. Cuando en 2004 mi segundo hijo regresó de la frontera con una computadora usada y propuso pasar a formato IPEG las fotografías familiares, sentí que el piso de tierra batida giraba como carrusel, inventé que la humedad del cuarto podía arruinar los circuitos y guardé los álbumes bajo llave detrás del ropero, donde solo San Martín Caballero montaba guardia. Aún así, algunas copias sueltas quedaron rondando, y cada vez que aparecía una Polaroid detrás de un cajón, mi corazón se apresuraba como banda de viento en plena procesión. Añadí otra promesa a mi manda: peregrinar descalza hasta el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Talpa si Dios permitía que las fotos errantes no confluyeran en una misma pantalla. Sin embargo, cada año los nietos crecían más hábiles con los aparatos, y yo más frágil, mis manos temblaban al encender cada veladora durante las posadas, consciente de que la cera derretida era el tiempo que me quedaba para sostener aquella barrera de papel y silencio. En 2014, cuando el Papa Francisco pidió a los fieles caminar como iglesia en salida, mis rodillas ya no aguantaban peregrinaciones, así que ofrecí una manda distinta: rezar un rosario diario hasta que la Virgen me llamara, con tal de que la verdad siguiera dormida. Entre tanto, convidaba a toles de guayaba a los nietos mientras ellos subían fotos a Facebook, y yo fingía admirar los filtros sin que el temblor en mis manos delatara mi miedo. Cada día de los muertos añadía más cempasúchil a la ofrenda, como si las flores pudieran cubrir las huellas digitales de Julián. Hasta los domingos de Liga MX tenían su espina. Cuando Chivas metía gol y la sala estallaba en gritos, yo recordaba que al otro lado del río Santiago habría nietos rojiblancos igual de eufóricos, sin saber que su alegría era espejo de la nuestra. Las recetas de mi bisabuela, birria tatemada y jericayas al baño María, seguían pasando de boca en boca, sosteniendo la ilusión de una familia indivisa, mientras yo guardaba bajo llave los negativos revelados en papel Kodak, aquel carrete que alguna vez quemó mi piel como hierro candente, y así viví la vejez, tejiendo servilletas de gancho en la puerta, rezando para que el hilo de la mentira no se enredara en las puntas de mis nietos, ofreciéndole a San Miguel Arcángel una vela azul cada abril, con la esperanza de que su espada mantuviera separados los mundos que Julián fundó sin permiso. Pero el 2024 llegó con la prisa de un tren y, durante las vacaciones de Semana Santa, mi nieto mayor, el mismo que de niño jugaba a encender las veladoras, anunció que digitalizaría todo el archivo familiar para sorprenderme con un mural de nuestras raíces. Yo asentí con la sonrisa desteñida de quien se aferra a la costumbre de decir, sí, mijito, aunque el alma le grite, no. Instaló su escáner en la mesa donde antaño amasábamos tortillas y comenzó a pasar, una a una, las fotografías, hasta que apareció aquel carrete prohibido con los 3 niños idénticos. Al principio pensó que era una prueba de exposición, y lo subió al grupo de WhatsApp, Los Ramírez, preguntando si alguien reconocía el decorado. En cuestión de minutos volaron emojis confusos y notas de voz tartamudas, tanto de mis hijos como de unos desconocidos que portaban el mismo apellido. La red, más rápida que cualquier chisme de vecindad, unió las piezas que yo había separado con rezos y velas, y para la tarde de ese jueves santo los 2 clanes ya se miraban a los ojos a través de la pantalla, reclamando genealogías que se cruzaban como rieles. Fue entonces que mi corazón, fatigado por la insuficiencia cardíaca, entendió que la manda se había roto y que solo una confesión completa podía evitar que las llamas del rencor consumieran lo poco que quedaba de mi latir anciano.
Mandé llamar a todos, hijos, nueras, nietos, bisnietos y también a los desconocidos que portaban el apellido Ramírez en la otra ciudad. Les pedí que vinieran el domingo siguiente, el mismo día que en Tepatitlán celebramos a San José Obrero, porque quería que un santo carpintero sostuviera el techo del adobe si el cielo se rajaba con los gritos, mientras mi comadre Lupe amasaba tortillas de harina y la vecina prestaba casos de cobre para la birria. Yo instalé una mesa larga en el patio donde antaño colgábamos las piñatas. Sobre el mantel de manta puse 2 veladoras, una para cada rama quebrada del árbol familiar, un plato de cajeta de sayula para endulzar la amargura y la foto de bodas de Julián y mía al centro, como escudo que ya no podía ocultar los agujeros. En la cocina bullían los frijoles de la olla con epazote, y el olor a canela del arroz con leche se mezclaba con el de la bugambilia florecida, recordándome que en México hasta la tristeza se sazona. Tejí escapularios de San Charbel para cada nieto, deseando que el santo de los imposibles remendara la ferrota, y coloqué al pie del altar doméstico aquel carrete que me partió la vida, para que las dos familias lo vieran con sus propios ojos cuando cruzaran la puerta. Antes de dormir, me persigné ante el Cristo del pasillo y murmuré: «Ay, Virgen Santísima, dame lengua firme y corazón blando, porque al amanecer llegaría la hora en que la manda del silencio se transformaría en el sacramento de la verdad». El domingo amaneció con campanadas huecas y cielo de un azul que dolía. Los automóviles estacionados en la calle polvosa parecían un desfile de ranchos y colonias mezcladas, placas de Jalisco, de la capital y hasta de Estados Unidos. Al abrir el portón oí el murmullo de parientes que jamás se habían visto. Chocando miradas como espejos recién colocados, coloqué a los de Tepatitlán de un lado y a los de Guadalajara del otro, no para separarlos sino para que se reconocieran en las distancias, y cuando el silencio se hizo una pared, tomé mi bastón y avancé hasta el centro del patio. El corazón me retumbaba como tambora en feria, pero hablé claro. Conté que Julián llevaba 2 vidas, que yo sostuve el secreto con rezos, que cada peso se partía para alimentar 2 mesas y cada jueves santo él partía el pan en 2 ciudades. Confesé que mi manda de callar fue un pacto de miedo y vergüenza, y que al romperla ahora buscaba limpiar la memoria antes de partir. Las palabras, al salir, olían a incienso viejo. Vi lágrimas, corajes sofocados, brazos cruzados y otros que temblaban deseando abrazarse. Tomé el carrete entre los dedos y lo alargué hacia los 4 hijos oficiales, y los 3 escondidos, diciendo: «Aquí están sus retratos, iguales en luz y sangre. Si les duele, recen conmigo, y si les quema, perdónenme». Entonces, mientras el viento agitaba las flores de cempasúchil colgadas del corredor, sentí que la punta del latido se aflojaba en mi pecho, y supe que, por fin, el secreto había dejado de ser una piedra para convertirse en ceniza. Durante unos minutos que parecieron siglos nadie se movió. El silencio se impregnó en los tabiques como la humedad de las lluvias de agosto, hasta que mi hija mayor, la que heredó mis manos bordadoras, soltó un sollozo y extendió los brazos, primero hacia mí y luego hacia los 3 medio hermanos que la miraban con ojos asombrados. Al verla, otros nietos se animaron y rompieron la fila imaginaria. Un joven de Tepatitlán estrechó la mano de una muchacha de Guadalajara mientras balbuceaba: «Somos familia, ¿verdad?». Los gritos de enojo vinieron de los hombres, sobre todo de mis hijos varones que habían partido a Juárez, preguntando por qué sus sueldos de maquila habían sostenido a extraños. Pero las nueras, con delantales manchados de salsa, les murmuraron: «Bájale, compadre, Dios ve». Entonces Lupe, mi comadre, alzó el crucifijo del rosario y empezó un Padre Nuestro que resonó como campana de perdón. Las voces se unieron, algunas quebradas, otras firmes, y en el amén final sentí que San José Obrero había apuntalado el techo de adobe, pues nadie gritó más fuerte que la oración. Cuando el eco de las plegarias se desvaneció, servimos la birria en platos hondos y el chile de árbol hizo toser a los recién llegados. Rompiendo la tensión con risas tímidas, coloqué en la mesa 14 jarros de barro con agua de Jamaica, uno por cada nieto presente, y mi bisnieta, que apenas aprendía a contar, se acercó a preguntarme cuántos jarros más compraríamos para los primos nuevos. Julián había muerto años atrás, pero parecía observarnos desde su foto de boda. Algunos le brindaron un trago de tequila reposado, otros voltearon la cara. Yo cerré los ojos y pedí a la Virgen de Guadalupe que cubriera de calma esa mesa mezclada, recordando que en la última cena también hubo traiciones y, aún así, el pan se partió para todos. Antes de que el sol cayera, propuse celebrar una misa de acción de gracias en la parroquia, con los 2 apellidos Ramírez inscritos en el libro de intenciones, para que la tinta eclesiástica uniera lo que el pecado dividió. Los jóvenes aplaudieron la idea, las nueras se ofrecieron a coser manteles blancos, y mientras el olor a canela del arroz con leche volvía a llenar el patio, comprendí que las promesas rotas pueden convertirse en pactos nuevos si se riegan con lágrimas y se sirven con cucharones de fe. Al día siguiente la comitiva invadió la parroquia de San Francisco de Asís como si fuera fiesta patronal. Los hijos de Tepatitlán cargaban las imágenes bordadas para el altar,
mientras los nietos, nuevos, llegaban con ramos de gladiolas y un mariachi improvisado afinaba las mañanitas. En la sacristía, yo, sostenida por mi bastón de pirul, pedí al padre Darío que inscribiera en voz alta los nombres de los 7 hijos de Julián en el libro de intenciones, para que la tinta eclesiástica uniera lo que la carne había partido. Cuando el incienso se alzó entre los vitrales y el coro entonó, pescador de hombres, sentí que aquella manda eterna de silencio se convertía en promesa de reconciliación. Mi hija mayor pasó el rosario a la esposa del hijo guadalajarense, una nuera compartió las velas del cirio con la otra, y la paz fluyó como atole caliente uniendo manos que la víspera temblaban. Después de la comunión, las 2 familias se arrodillaron juntas frente al sagrario, y, mientras las campanas marcaban el ángelus, supe que ningún secreto, por hondo que fuera, podía contra la fuerza de un amén pronunciado en coro. Al regresar al patio, los primos entremezclados sacaron una mesa de dominó y descubrieron que compartían la misma risa escandalosa de Julián. Las mujeres intercambiaron recetas, unas guardaban la sazón de la birria de chivo, otras presumían la técnica correcta para las tortas ahogadas, y los hombres contaron chascarrillos de los años 70, confirmando que el humor atraviesa los muros que levanta la mentira. Al caer la noche encendimos faroles de papel y, siguiendo la tradición de las posadas, cada grupo tomó turno para pedir posada a la otra mitad de la familia. Las puertas simbólicas se abrieron de par en par y las voces infantiles, mezcladas sin distinción, corearon, entren santos peregrinos. Yo observé la escena sosteniendo un jarro de chocolate con piloncillo y, entre el dulce y el vapor, sentí que mi corazón fatigado latía más ligero que en décadas. Aquella noche, antes de apagar las veladoras, puse mi escapulario de San Charbel sobre la foto de Julián y murmuré, cumplí, viejo, la verdad. Ya. Camina sin mi aliento, y por primera vez, desde 1974, dormí sin temer al amanecer. Pasaron apenas unas semanas y el calendario ya rozaba septiembre cuando anuncié que este año la ofrenda del Día de los Muertos sería una sola. Convoqué a los primos para cortar papel picado en el corredor, y entre tijeras y risas mezcladas colgamos tiras moradas con calaveras que decían, familia unida. Lupe molió cacao en el metate para preparar chocolate espumoso. La nuera tapatía trajo pan de muerto con ajonjolí y los nietos norteños ofrecieron dulces de leche que habían aprendido a hacer en Juárez. Mientras acomodábamos las fotos de los difuntos, ahora sin divisiones, coloqué el retrato de Julián al lado del de mi abuela Luz, y ninguno protestó. Se encendieron 40 veladoras, una por cada nieto, y el humo del copal llenó la sala como si los ancestros descendieran a bendecir el nuevo linaje. Al poner las calaveritas de azúcar, los niños escribieron en glacé, Tata Julián, y Abue Teresa. Y. Yo sentí que aquel dulce blanco enterraba el amargor de medio siglo. Después llegó el mariachi. Al compás de La Llorona, los 2 clanes se tomaron del brazo para entonar versos. Comprobando que la pena compartida suena menos punzante, cenamos pozole rojo servido en cazuelitas, brindamos con tequila reposado y al final de la noche, bajo el portón adornado de cempasúchil, vi a mis hijos intercambiar teléfonos con sus medio hermanos como si los números sellaran el perdón. La última semana de octubre mi corazón empezó a susurrar su cansancio con un zumbido tenue que me subía por las sienes. El médico de Tepatitlán diagnosticó insuficiencia avanzada y aconsejó reposo absoluto, pero yo, terca como la biznaga del desierto, pedí permiso para grabar un mensaje final en video. Los nietos montaron una cámara sobre la misma mesa donde Julián revelaba sus fotos hace décadas, y yo, envuelta en mi chal de lana, conté que el amor puede ser torcido y aún así dejar flores, que la culpa se seca así, se riega con verdad y que ninguna manda vale más que la risa de los hijos. Pedí a los 20 varones que cuidaran a sus hermanas y a las 20 mujeres que nunca permitieran que el silencio las encadenara. Mandé bendecir el carrete de los 3 niños, ahora viejos, y lo coloqué en una caja de madera junto con el cuaderno de bautismos falsificados, ordenando que se guardara en la parroquia como testimonio. Luego recé un rosario lento, ofreciendo cada Ave María por los migrantes que cruzan desiertos llevando secretos que pesan más que la mochila, y al terminar, el bisnieto más pequeño, nieto de aquel hijo guadalajarense, me regaló un dibujo donde aparecíamos todos de la mano bajo un arco iris. Lo pegué en la cabecera. Di gracias a San Charbel por su intercesión y cerré los ojos con la certeza de que, por fin, la casa entera respiraba un mismo aire. Con el otoño entrando, mi cuerpo se volvió tan frágil como las hojas secas que el viento arrastra por el atrio de la iglesia y la cama de madera que Julián talló en nuestra luna de miel se convirtió en mi barca de reposo. Los 2 clanes organizaron turnos para velarme. Uno traía caldo de pollo con hierbabuena, otro rezaba el rosario de la Divina Misericordia, y todos dejaban al pie de mi almohada flores de cempasúchil recién cortadas del patio. Entre susurros les pedí una última manda compartida, que la posada de diciembre se celebrara en ambas casas al mismo tiempo, con los peregrinos recorriendo la calle entera y terminando con piñatas idénticas, porque así, dije yo, los tambores del cielo sabrán que somos un solo corazón. Entregué a mis hijas la llave del baúl donde guardaba las cartas de perdón de Julián y a mis hijos el título de las tierras ejidales de los Altos.
ordenando que las cultivaran juntos y que la primera cosecha se dividiera como se divide el pan en la misa. Al despedirse, cada nieto colocó su mano sobre la mía y yo les bendije diciendo: Dios los guarde, mijitos, y que jamás la vergüenza les cierre la boca cuando la verdad quieran hacer. El 12 de diciembre, día de la Guadalupana, mi cuarto se llenó de mañanitas tocadas por un trío que el nieto tapatío trajo de sorpresa, y mientras el incienso danzaba en espirales sobre la mesita con la imagen morena, pedí que me acercaran un jarrito de chocolate y el rebozo de lana que mi abuela Luz tejió. Llamé a la primera bisnieta, nacida del otro lado de la familia, y le coloqué el rebozo sobre los hombros, diciéndole que cada puntada guardaba un Ave María rezada por las mujeres que nos antecedieron. Después llamé al bisnieto menor, ese que heredó la curiosidad de Julián por las cámaras, y le di la vieja graflex con la que empezó esta historia, rogándole que retratara solo aquello que mereciera amor. Sentí el pulso apagarse como vela en víspera de difuntos, así que levanté la mano, tracé la señal de la cruz sobre 40 frentes sudorosos y murmuré: el perdón es la mejor herencia, cuídenlo más que al oro, mientras repetían: gracias, abuela, con voces quebradas. Cerré los ojos pensando en las posadas que pronto llenarían la calle, convencida de que, aunque mis latidos se apagaran, el nuevo árbol familiar ya echaba raíces en tierra buena, regado con lágrimas de reconciliación y bendecido por el canto de las campanas que anunciaban la última misa del día. Esa misma noche, cuando las campanas del templo marcaron la última oración, sentí que el aire entraba a mis pulmones como un suspiro prestado y me dediqué a contemplar la habitación iluminada apenas por la flama de una veladora de San José. Oí el murmullo de mis hijas en la cocina moliendo canela para el atole de los veladores, mientras los nietos más pequeños pegaban estrellas de papel en las ventanas para la posada que yo había pedido. Recordé entonces a mi madre cosiéndome un vestido de manta y al abuelo Chema afinando su violín para las calendas, y comprendí que todos los hilos de nuestra historia, buenos, malos y torcidos, tejían ahora una sola prenda lista para abrigar a quienes seguirán caminando cuando mis pasos cesen. Pedí agua bendita al bisnieto norteño para rociar los marcos de las puertas, murmuré un Padre Nuestro lento, reconocí el olor de la lumbre donde se calentaba el comal, mientras el viento de octubre sacudía las bugambilias, sentí que el corazón latía como caja de resonancia rebosante de voces que ya no temían nombrarse. Entonces recé por las almas olvidadas del Panteón Viejo, pedí paz para los migrantes que dormían bajo puentes desconocidos y me quedé mirando la foto de boda donde Julián y yo sonreíamos sin saber cuántos caminos habría de bifurcar la misma promesa, convencida de que, al fin, la mía estaba completa. Al alba, el canto de los gallos se mezcló con murmullos de oraciones y percibí a los dos clanes reunidos alrededor de mi cama, sosteniendo cirios encendidos como si estuvieran marcando el sendero para mi viaje. Mi nuera Tapatía acercó una ramita de ruda para perfumar el aire. La comadre Lupe entonó el Magnificat, y mis hijos varones, aquellos que una vez gritaron de rabia, apretaron sus sombreros contra el pecho mientras sus medio hermanos sostenían el rosario con ellos. Cuenta a cuenta, al sentir los dedos de todos entrelazados sobre la colcha de lana, pedí que levantaran sus manos y las unieran sobre mi cabeza, así, y susurré: quiero que se bendigan las tierras ejidales cuando den fruto, y la promesa se selló con un coro de amén, que retumbó más fuerte que el tañer de las campanas. Supliqué que después de mi partida mantuvieran la posada conjunta, que la birria se guisara a dos casos y que las piñatas se colgaran en la misma cuerda, porque, si el cielo es ancho, dije, también lo debe ser la calle donde jugamos de niños. Mientras el padre Darío asperjaba agua bendita sobre mi frente, miré por la ventana el rastro de luz que dejaba la primera estrella y entendí que, como en las peregrinaciones a Talpa, el último tramo del camino se recorre entre cantos y silencio. Cerré los ojos, sentí el olor a copal que flotaba en el corredor y entregué mi último suspiro confiada en que las dos familias, ahora una sola, continuarían rezando novenarios juntos, dejando que el eco del perdón fuera la canción de cuna para las generaciones que vendrán. Llegó el 16 de diciembre y, como mandé, las dos casas se convirtieron en un solo camino de luminarias. Los clanes extendieron farolitos hechos con latas pintadas, colgaron piñatas idénticas de 7 picos frente a cada portal y formaron dos grupos de peregrinos que se encontraron justo a la mitad de la calle, cantando, en el nombre del cielo, mientras repartían buñuelos humeantes y ponche de granada. Yo, desde la cama, escuchaba los pasos sobre el empedrado y sentía el golpeteo de los bastones de madera marcar el ritmo del perdón. Veía por la ventana las velas titilar contra el aire frío y agradecía que el olor a anís del ponche llegara hasta mi almohada, cuando los niños rompieron las dos piñatas al mismo tiempo. Las jícamas, cañas y cacahuates cayeron mezclados como si la fruta hubiera crecido en la misma huerta, y las risas rebotaron en las paredes de adobe disolviendo el último resquicio de vergüenza que quedaba pegado al techo. Al oír los villancicos, recé en silencio: gracias, Virgencita de Zapopan, porque mi manda se cumplió con cadenas de papel y canto de peregrinos. Al acabar la posada, los primos entraron de puntitas a mi cuarto con guitarras y un violín para serenarme con Noche de Paz. Yo traía el pulso débil, pero batí las palmas despacio al compás,
contemplé cómo las sombras de sus siluetas danzaban en las paredes y comprendí que aquel cuarto, donde antaño escondí carretes y cartas, se había convertido en santuario de reconciliación. Uno de los nietos me acercó una taza de atole y un dedal de tequila de los altos, dicen que para calentarme la sangre, y entre sorbos, les conté que la piñata de 7 picos representa los pecados que deben romperse con fe y comunidad. Recordándoles que la fe bien entendida no es ocultar, sino sanar, les pedí que al morir pusieran mi nombre en ambas listas de difuntos, que mis rezos se celebren en Tepatitlán y en Guadalajara con la misma candela, y que las tierras ejidales se rieguen con agua traída de ambos pozos. Así, les dije, mis huesos descansarán en paz sabiendo que la sangre que nos une volverá a la tierra unida como campo de milpa bajo la misma lluvia. Cuando las luces de la posada se apagaron y la calle quedó oliendo a pólvora y ponche, pedí que me colocaran frente a la ventana para ver, por última vez, el cielo sembrado de faroles. Sentía los latidos retumbar suaves, como tamborcitos lejanos, y pronuncié mi promesa final, que mi féretro cruzara el mismo trayecto de las piñatas, de puerta a puerta, escoltado por los 2 clanes cantando «Dios te salve, María», deteniéndose un momento frente a la finca de Guadalajara donde Julián escondió su segunda vida, para que la procesión sellara con rezos lo que antes anudó con mentiras. Encargué a mis hijas que repartieran rosarios de filigrana entre todos los nietos, pidiendo que cada cuenta recordara un año de silencio. Pedí que la misa exequial fuera celebrada por el padre Darío y por el diácono de la parroquia Tapatía, juntos ante el mismo altar, y que en lugar de lágrimas amargas ofrecieran flores de cempasúchil y ramas de olivo, símbolo de paz. Finalmente, les rogué que, cada 1 de noviembre, la ofrenda siguiera siendo una sola, con fotos de todos mis hijos bajo el mismo arco de flores, y que la primera mazorca de las tierras ejidales se depositara allí, para que mis huesos supieran que la cosecha de la unión había florecido. La víspera de Navidad, cuando los villancicos ya resonaban en la plaza y el aire traía olor a pino recién cortado, un suspiro largo salió de mi pecho y, como vela de capilla, la llama se extinguió silenciosa. No hubo gritos, solo un coro de Salve Regina que envolvió la habitación mientras las campanas del templo doblaban a difuntos. Al amanecer, mi féretro, cubierto por el rebozo de mi abuela Luz y un manto de bugambilias moradas, fue llevado por mis 4 hijos mayores y los 3 medio hermanos, hombro con hombro, siguiendo la ruta luminosa de la posada. Vecinos lanzaban pétalos de rosa al paso, y las mujeres susurraban «Ay, Virgen Santísima, qué milagro verlos unidos». En la iglesia, el padre Darío y el diácono Tapatío entonaron juntos el «Eterno Descanso», mientras el mariachi tocaba «Amor Eterno», con violines que parecían llorar. Al final de la misa, los nietos se turnaron para colocar sobre la tapa del ataúd los escapularios de San Charbel, dejando cada uno una carta de perdón, y cuando el cortejo salió rumbo al Panteón Viejo, los 2 clanes formaron un solo río de fe, demostrando que, aunque el secreto hizo brotar grietas, la verdad, como el adobe bien mezclado, terminó por sellar cada muro con el cemento del amor compartido. Al tercer día, cuando aún quedaban pétalos de rosa flotando en la pila bautismal y el eco del mariachi se confundía con el canto de los tordos al amanecer, las 2 familias se reunieron en la cocina grande para abrir el baúl de cedro que había resguardado mis secretos. Mis hijas desempolvaron las cartas de perdón de Julián, los hijos varones extendieron sobre la mesa los papeles de las tierras ejidales y los nietos se turnaron para leer en voz alta los nombres inscritos en aquel cuaderno de bautismos que yo misma falsifiqué a mano temblorosa. La luz se colaba por las rendijas, iluminando cada hoja como si San Charbel bendijera la tinta, y entre susurros acordaron sembrar maíz criollo en las primeras 2 hectáreas, frijol peruano en las siguientes y dejar un surco entero para cempasúchil, para que cada día de los muertos el campo recordara con flores la reconciliación. Firmaron el acta de copropiedad con plumas de tinta negra y luego, siguiendo la vieja costumbre, sellaron el trato compartiendo una cazuela de mole con ajonjolí y tortillas recién salidas del comal, mientras la campana del mediodía llamaba al ángelus y las 2 ramas del apellido Ramírez respondían con un solo «Amén», que resonó en los tabiques como promesa de futuro. Pasados 8 meses, cuando la lluvia de mayo dejó la tierra negra y olorosa, los primos llegaron al ejido con machetes al hombro y escapularios al cuello para la primera siembra conjunta. Unos escogieron el calendario lunar que enseñaba la bisabuela Luz, otros trajeron técnicas de riego aprendidas en los invernaderos de Guadalajara, y los migrantes de Juárez aportaron mangueras de goteo compradas con dólares ahorrados. Antes de plantar la primera semilla, levantaron un altar improvisado con una cruz de palma, una imagen plastificada de la Virgen de Zapopan y una veladora encendida al Santo Niño de Atocha. La nuera Tapatía roció agua bendita sobre los surcos y el nieto mayor leyó un pasaje del Levítico que habla de dejar un rincón del campo para los pobres, acto que todos respaldaron dejando un lindero sin sembrar como manda de caridad. Después, con las manos hundidas en el barro, entonaron un responsorio de rogativa por buena cosecha y, al terminar, se abrazaron empapados de sudor y tierra.
Comprobando que el maíz hundido en el mismo surco ya no distinguía entre viejos y nuevos linajes, solo reconocía la humedad compartida y el sol de Jalisco que habría de hacer brotar, en un mismo tallo, las mazorcas de la Unión. La temporada de lluvias terminó dejando el ejido vestido de verde intenso, y cuando las mazorcas engordaron bajo el sol de agosto, las dos familias organizaron la primera cosecha conjunta, llegaron en camionetas repletas de canastos, los niños corrieron entre los surcos compitiendo por encontrar el elote más grande y las mujeres improvisaron un altar rústico con espigas de maíz y flores de cempoal para agradecer a San Isidro Labrador, los hombres formaron una cadena humana para desgranar y al atardecer, con las camisas empapadas de sudor, colocaron la primera montaña de elotes frente al Cristo de Palma que habían enterrado a la entrada del terreno, mientras el nieto que heredó la Graflex capturaba la escena, decidido a colgar aquella foto al lado de los retratos viejos para que la nueva historia quedara fijada junto a la antigua. Esa noche encendieron una fogata enorme, asaron elotes con chile piquín y limón, y al ritmo de guitarras norteñas una de las primas guadalajarenses cantó El Rey, mientras un primo de Tepatitlán la acompañaba con el violín, probando que la música, como el maíz, crece donde se siembra con manos hermanas. Meses después, cuando llegó diciembre y las calles de Tepatitlán se alumbraron con luces de feria, los dos clanes acordaron celebrar la Navidad alternando cada año la casa anfitriona. Esta vez tocaba en Guadalajara, así que cargaron costales de mazorcas secas para hacer pozole y cántaros de pulque para el brindis. En el patio tapatío colgaron las mismas piñatas de 7 picos que habían estrenado durante la posada conjunta y adornaron un nacimiento gigante con figuras de barro traídas de ambos pueblos. En la cena, mientras servían el pozole rojo cocinado con maíz de la cosecha compartida, un nieto norteño propuso un brindis por la cosecha de la Unión, y las copas de ponche de granada chocaron sobre la mesa larga, haciendo eco en el corredor donde antiguamente Julián revelaba fotografías a escondidas. Al final, entre villancicos y risas, decidieron instituir una nueva tradición. Cada Nochebuena, antes de partir la rosca de Reyes, todos entregarían al familiar sentado a su derecha una carta de gratitud por algo vivido durante el año, para que las palabras de cariño, y no las de silencio, fueran el nuevo legado que se traspasaría de generación en generación. Con el paso de los años, la carta de gratitud se convirtió en costumbre tan arraigada como el brindis de ponche. Cada Nochebuena aparecían sobres decorados con papel amate y nombres escritos en tinta de colores, y al abrirlos se oían carcajadas o lágrimas según el recuerdo compartido. Los chicos que antes se trataban de primos de allá, ahora organizaban juntos la kermés parroquial, vendiendo elotes asados y cazuelas de birria hecha con la receta conjunta, mientras los mayores crearon un fondo común para becar a los bisnietos que quisieran estudiar agronomía, porque, decían, la tierra que nos juntó merece manos preparadas. Incluso el viejo fotógrafo del pueblo, heredero del estudio de Julián, les prestó su cuarto oscuro para que digitalizaran negativos de ambas ramas y montaran una exposición llamada Dos Caminos, un Solo Corazón, inaugurada durante la Feria de San Juan de los Lagos con mariachis y banda sinaloense tocando al unísono, símbolo de que los compases distintos pueden armonizar cuando se afinan con perdón. A fines de aquel mismo año, la primera tanda de maíz criollo se transformó en miles de tortillas que las mujeres, tapatías y alteñas, sirvieron en un convivio gigante. En la plaza, allí, frente al kiosco decorado con luces de colores, un nieto leyó en voz alta la carta que Teresa dejó sellada con cera. Pedía que, al cumplirse 10 años de su partida, los dos clanes llevaran al santuario de Talpa una cruz de madera tallada con los nombres de todos sus descendientes. Al escuchar el deseo de su abuela, los presentes alzaron los sombreros y las flores de cempoal en señal de acuerdo, y aquella noche firmaron un documento sencillo, respaldado por una promesa de palabra de compadre, donde juraron que, sin importar dónde residieran, regresarían cada década a poner la cruz en Talpa y renovar el compromiso de mantener la familia unida. Así, con música, maíz y una promesa grabada en madera, los Ramírez sellaron para siempre el legado de la abuela que convirtió un secreto en cosecha compartida. A los 10 años de mi partida, tal como quedó escrito en la carta sellada con cera, los dos clanes se reunieron antes del alba para emprender la romería a Talpa con la cruz de madera tallada con 127 nombres. Las camionetas salieron en caravana desde Tepatitlán escoltadas por estandartes de la Virgen de Zapopan y un tambor que marcaba el paso, mientras los más jóvenes, mochilas al hombro y celulares listos para compartir la travesía en vivo con los primos que vivían en Texas, entonaban alabanzas viejas aprendidas de las bisabuelas, atravesaron brechas polvorientas, recitaron el rosario de la aurora al filo de los acantilados y, al mediodía, descansaron bajo un mezquite para compartir tortas ahogadas envueltas en servilletas bordadas con maíz y cempasúchil, recordando que aquella cosecha existía gracias a la verdad revelada. Al retomar el camino monte arriba, los hombres más fuertes se alternaron para cargar la cruz, pero en los últimos metros fueron los adolescentes quienes la alzaron sobre sus hombros, decididos a demostrar que la nueva generación también custodiaba la promesa de unión. Cuando las campanas del santuario repicaron, anunciando la llegada de peregrinos,
los dos clanes entraron como un solo río de fe, mezclando acentos salteños y tapatíos en un mismo canto de «bendito, bendito». Dentro del santuario, frente al altar iluminado por cientos de veladoras, colocaron la cruz tallada junto a la imagen de la Virgen, a sus pies, un cestillo con granos de la primera cosecha compartida. El padre custodio leyó en voz alta los nombres grabados, y cada vez que pronunciaba un apellido Ramírez, un familiar, sin distinguir rama ni procedencia, respondía, presente, con la mano sobre el corazón. Después de la misa, los primos mayores abrieron un cuaderno nuevo titulado Libro de las Semillas, donde anotaron la fecha, los compromisos de mantener la tierra ejidal unida y la obligación de regresar cada década, aun si el camino los hallaba dispersos por continentes lejanos. Algunas bisnietas filmaron la ceremonia para subirla al foro de memorias familiares latinoamericanas, cumpliendo el deseo de la abuela de que su historia ayudara a otras familias. Al salir, colocaron la cruz en la explanada para que los peregrinos que llegaran pudieran tocarla y llevarse un puñado de granos benditos, organización que cada compadre se comprometió a reponer con la siguiente cosecha. Cuando el sol se ocultó tras la sierra y las golondrinas rozaron las tejas del santuario, las dos ramas se abrazaron bajo un cielo que olía a ocote quemado, sabiendo que aquella madera grabada no solo sellaba el pasado, sino que era la llave para abrir juntos cada capítulo futuro. A la vuelta de Talpa, los primos crearon un archivo digital al que llamaron Raíces Ramírez, digitalizaron los negativos de Julián, subieron las cartas de perdón y las recetas familiares escaneadas de los cuadernos manchados de mole, invitaron a tías, compadres y hasta vecinos a grabar audios narrando anécdotas de posadas antiguas, y en cada testimonio comenzaban con la frase que yo pronuncié aquel día frente a la cámara, antes de que mis latidos se apaguen. Convirtieron el archivo en un sitio abierto al público, de modo que otras familias mexicanas, separadas por migraciones o secretos, pudieran dejar sus propios relatos junto a los nuestros. El nieto que heredó la Graflex programó un mapa interactivo donde las fotos se ubican sobre Tepatitlán, Guadalajara y los caminos intermedios, y la bisnieta que llevaba el rebozo de mi abuela adaptó las historias para un podcast bilingüe que se escucha en colonias mexicanas de Chicago y Los Ángeles, cumpliendo la manda de que la verdad viajara ligera y ayudara a quienes todavía cargan silencios pesados. Al poco tiempo, el archivo Raíces Ramírez se volvió el centro de cada reunión. En el primer día de los muertos después de Talpa, los dos clanes proyectaron en la fachada de la casa de adobe una secuencia de fotografías que mezclaba imágenes de piñatas de los 70 con la cosecha conjunta y la procesión de mi féretro, mientras los adultos colocaban copal y rezaban el rosario. Los niños, ya sin distinguir qué abuelo venía de qué rama, se disputaban quién subía la siguiente anécdota al foro, y así descubrieron que la mejor manda es un altar vivo de historias compartidas. Esa noche, bajo un cielo cubierto de fogatas, el mayor de mis bisnietos leyó un comentario dejado en línea por una abuela de Michoacán que decía: su verdad me dio valor para contar la mía. Entonces, el silencio que una vez encerró a los Ramírez se confirmó, por fin, convertido en eco de esperanza para familias enteras a lo largo y ancho de México y más allá. Con los años, la exposición Dos Caminos, un solo corazón comenzó a itinerar por casas de cultura de Jalisco y Michoacán, y cada inauguración se volvía una fiesta donde mariachis salteños y tríos jarochos compartían escenario mientras los Ramírez, ya mezclados sin apellidos compuestos, ofrecían corundas y tortas ahogadas a los visitantes. Alumnas de secundarias rurales llegaban con libretas en mano para copiar recetas de birria y escuchar como la carta de perdón de Julián se transformó en becas para agronomía, y un sacerdote anciano contaba que la cruz de Talpa, acariciada ahora por peregrinos de todo el país, había inspirado a familias separadas por la frontera a sembrar surcos de maíz con nombres grabados en cada mata. Una tarde, durante la Feria del Libro de Guadalajara, la bisnieta del rebozo presentó el podcast bilingüe en un auditorio repleto, y al ofrecerle un aplauso, los presentes alzaron escapularios de San Charbel que compraron en la web Raíces Ramírez, jurando en público que ningún secreto, por antiguo que fuera, podía vencer a la verdad bendecida con pan, tequila y rosarios. El pasado noviembre celebramos el primer centenario del nacimiento de Teresa con una ofrenda que abarcó toda la calle. Papel picado morado y naranja colgaba de un balcón a otro, 40 veladoras, una por cada nieto, marcaban el camino hacia un altar donde la Graflex reposaba junto a mazorcas de la cosecha compartida, y al caer la noche se proyectó sobre la fachada de la vieja casa de adobe el video que ella grabó en 2024, la voz pausada pidiendo perdón y entregando su último consejo. Al terminar la proyección, los bisnietos, hoy maestros, ingenieras y campesinos, se tomaron de la mano con sus primos de allá y, mirando al cielo salpicado de faroles, prometieron mantener la tradición de la posada conjunta, de la cruz de Talpa y de la carta de gratitud, para que las próximas generaciones sepan que el maíz crece más alto cuando la semilla se riega con lágrimas de reconciliación y se abona con verdad. Gracias por acompañarme hasta aquí, mijita, mijo. Si esta historia te movió el corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte, porque
porque cada memoria contada en voz alta puede ser la llave que abra otra puerta cerrada por el silencio.